agradecerle a la Fundación Naumann por el constante apoyo que brinda esta causa, a Ricardo por haber accedido a venir a presentar su libro a Córdoba, al Centro de Estudios Libre y a la Fundación Ayn Rand. Esperamos que lo disfruten y vamos a dar inicio al primer panel, que va a estar conformado por Germán Truco, que hablará sobre el liberalismo en el siglo XXI, y Ezequiel Eiben, que expondrá sobre la ley de abastecimiento. Luego de la exposición de los chicos, vendrá el segundo panel, que la introducción la hará Martín Carranza Torres, y le dará pie a Ricardo López Murphy para que haga la presentación de su libro. Último aviso, y ya no molesto más, está disponible en la venta el libro Mejores Políticas Públicas. El que desee adquirirlo, yo voy a estar ahí cobrando y demás, y el que quiera después puede hacer que Ricardo se lo firme. Bueno, muchas gracias. ¿Vámonos? Bueno, buenas tardes. Voy a ceder unos minutos de mi conferencia para dar unos agradecimientos que no quería dejar afuera. En primer lugar a Ricardo López Murphy. ¿Por qué? Porque Ricardo, para nosotros que somos una generación joven, nacida mayoritariamente entre el final de los 80 y principios de los 90, no hemos vivido la referencia política de lo que fue el ingeniero de Sogaray. Entonces, para nosotros, siempre el ejemplo de conducta, de defensa de ideas, de valores y principios, siempre ha sido Ricardo. Desde 2003, 2007, siempre, y en todos lados, lo hablábamos hoy, estuvo en las condiciones más adversas posibles, dando la batalla. Entonces, por su presencia, por su dignidad y por su ejemplo, quería agradecer a Ricardo su presencia acá. En segundo lugar, no estoy aquí a título personal, sino representando un grupo de trabajo, que es el Centro de Estudios Libres, un grupo joven, no digo jóvenes en serio, son jóvenes que no pasan los 25 años, pero con ideas muy convencidas. Es un grupo sobrecalificado que tiene la mira muy clara en hacer un impacto en la cultura y en la opinión pública argentina, para sembrar las bases y principios que en el futuro nos permitan tener un partido político acorde a nuestras ideas liberales. Y en último lugar, no puedo dejar de agradecer a Agustín Laje, que en principio estaba designado para dar esta charla y humildemente confió en mí ciegamente y me ha dejado, tras la posibilidad de poder asistir, ocupar su lugar, y espero poder hacerlo a puerto. Terminados los agradecimientos, vamos a la tesis que nos trae. El liberalismo del siglo XXI. Lo que propongo en el liberalismo del siglo XXI es un llamado al liberalismo a ayornar de alguna manera sus políticas y sus propuestas al contexto, a la coyuntura política actual. Esto lo basa en una especie de determinismo histórico, donde veo una lucha permanente entre la idea del hombre de ser libre, que está en su naturaleza, la felicidad del hombre está en su libertad, en su máxima creatividad, y eso lo podemos ver en sus creaciones, lo podemos ver en las grandes riquezas, en las grandes empresas. Pero hay algo que me vino a la cabeza hace poco, y era cuando veía las conmemoraciones de la caída del muro de Berlín, la gente tumbando a golpes ese muro, esa cárcel, esa jaula de miedo, persecución y sometimiento. Yo jamás en mi vida vi una felicidad semejante dentro de un paraíso comunista y de ningún tipo de colectivismo. Entonces yo creo que la naturaleza del hombre, lo que realmente hace feliz al hombre y sentirlo pleno y lleno, es ser libre. Pero por alguna razón el hombre se somete, y esa razón es la idea de buscar permanentemente la protección. La libertad es peligrosa, nos tenemos que someter permanentemente a decisiones que pueden salir mal, corremos riesgos, somos responsables de nuestros fracasos. El hombre a veces elige someterse bajo esa efímera idea de protección. Eso no es casualidad tampoco que los dictadores tengan una personalidad narcisista. Hay una combinación letal entre una personalidad asustada e insegura y la de un dictador sumamente arrogante que quiere dirigir la vida de los demás a su antojo y a su arbitrio. Pero hay algo que nos falla acá, y es que el hombre es demasiado racional para vivir sometido. Nadie nos puede decir a nosotros cómo manejar nuestra vida mejor que nosotros mismos. Eso hace que, de alguna manera o de otra, siempre el sometimiento fracase. Entonces establezco una línea histórica muy a grandes rasgos, porque no tenemos tiempo, en 3 etapas del liberalismo. La primera, que yo llamo como el liberalismo clásico contra el absolutismo monárquico. El absolutismo monárquico lo que surge es la idea de protección que busca el ciudadano frente a la barbarie, frente a la civilización, que se comenzó a gestar en el feudalismo de alguna manera, como metete dentro de un castillo porque si no te matan. No tomas una sola decisión, no tomas ningún tipo de política de vida, pero al menos no te matan. La mayoría de los reyes concentraba todo el poder, no tenía ningún tipo de control, se manejan sin atadura. Todo parece ser, digamos, que no debe ningún tipo de explicación, porque el poder, el origen del poder del rey se encuentra, la mayoría de las teorías, en el origen divino. Solo responde a la ley divina, solo es responsable frente a Dios. El súbdito cumple órdenes, pero el rey no las cumple para nada, no tiene ningún tipo de control. El hombre vive sometido, aunque seguro. Frente a esto aparece el liberalismo clásico. Bueno, también no podemos dejar afuera a Hobbes.
sin reconocer, digamos, de alguna manera el origen divino, ven la idea del hombre de vivir en libertad un peligro total. Él llama, en su exilio en París, él va a escribir el Leviatán y va a decir, bueno, el hombre en su estado de naturaleza y libertad vive en constante peligro, es un estado de guerra, el hombre es el lobo del hombre, y eso es inaceptable para Job. Entonces él dice, el hombre voluntariamente traza un pacto con el Leviatán, cede todos sus derechos excepto el derecho a la vida, a cambio de esto que repetíamos, ¿no? Seguridad y protección. Vivir bien, seguro, sin ningún tipo de riesgo, pero no tomás una sola decisión. El liberalismo clásico lo que hace es devolverle el poder a la gente, de alguna manera, con algunas ideas que hoy parecen básicas, como la división de poderes, el origen del poder ya no son los dioses, ahora es el pueblo que elige a sus representantes y les pide explicaciones, porque no están ahí por designio de nadie, sino del pueblo mismo. Ahora van a tener que explicar sus conductas. El libre mercado, el derecho de propiedad, los derechos individuales, algo que hoy parece tan obvio, en ese momento es un descubrimiento espectacular. Lo más interesante es que el hombre aprende a vivir en civilización sin recurrir a la violencia. Ya no hay leviatán, ya no hay lobo, son personas conviviendo voluntariamente. Obviamente que este debate es mucho más largo, pero por un tema de tiempo vamos a tener que pasar a la segunda etapa del liberalismo, que es lo que se conoce más llamado como el neoliberalismo, está tan demonizado. Vamos a contextualizar lo que fue el siglo XX, un siglo de absoluto retroceso de la libertad totalmente, que fueron las guerras, lo que fue el sometimiento. El comercio se ve impedido incluso por el conflicto bélico, y eso hace que el hambre y la pobreza se dispersen por todo el mundo. Además, los enemigos bélicos, el nazismo, el fascismo, más tarde el comunismo, necesitan un enemigo fuerte del otro lado. Vuelve el Estado gigante. El fin de la Segunda Guerra Mundial, además de la derrota del nazismo, trae dos grandes ejes, que van a significar ambos pueblos muy malos para la libertad. En primer lugar, el comunismo. Ya sabemos todos, ese diseño arrogante de diseñar la vida de las personas de punta a punta. Ya entendían que la naturaleza del hombre es ser libre, por eso se plantearon formar un hombre nuevo. Ese era el sueño de Che Guevara, por eso fusilaba gente. Él quería un hombre nuevo. Los gulags, los campos de concentración en Camboya, no toleraban la existencia del hombre. La esencia del hombre no es compatible con su proyecto. Por eso todos los países comunistas se convirtieron en cárceles. Y los países que sobreviven donde está el comunismo, como es Corea del Norte, como es Cuba, incluso hoy yo reto a todos los comunistas que los conozco que me digan una sola diferencia entre una cárcel común de Argentina y el país de Cuba. No hay una sola diferencia. Porque el hombre no puede vivir así de sometido. El hombre es libre, es racional y no deja que le manejen su vida. Al menos no voluntariamente. Entonces, por un lado tenemos el comunismo, que ya sabemos todo lo que significó. Pero por otro lado, lo que se conocía en esos momentos como el mundo libre, lo que deja la Segunda Guerra Mundial es un superestado doméstico, una economía totalmente controlada, millones de conscriptos que volvían de las armas a integrarse a su país sin ningún tipo de esperanza de vida, el pánico a una nueva depresión. Eso de alguna manera hace que la gente vuelva a tener ese pánico en la libertad. Eso busca nuevamente la idea de protección y se elige lo que se llama como el estado de bienestar, que va en contra del estado de guerra. Esa era la idea, un poco proponer un poco de paz. Pero el estado de bienestar lo que tiene es que se acostumbra a dar órdenes en un contexto que tendría que ser de libertad. Entonces, todo el mundo ve en el Estado una especie de semidios salvador al que le piden cosas. Mejores salarios, el empresario pide mejores beneficios, exenciones, subsidios. Todo el mundo tiene una idea espectacular de qué hacer con el Estado. Todos se sienten parte. El peor problema es que esto no se nota en el corto plazo. Es una ineficiencia total. Se gasta más de lo que entra. Se absorbe el sector productivo a cambio del sector improductivo. Pero como tarda un tiempo, la gente tarda en aceptar esta idea y se vive durante un pequeño periodo una felicidad idílica que no es sostenible en el tiempo, pero que a la gente muchas veces no le importa. Esto lo podemos ver en el peronismo acá, lo podemos ver con el nivel de Estados Unidos, lo podemos ver... se llaman como conquistas sociales, pero en realidad de conquista no tienen nada, porque lo que hacen es atrasar a la sociedad. Todos se someten bajo el Estado. Los sindicatos se meten en la economía, entorpeciendo nuevamente la economía, se encarece todo, se molden entre el trabajador y el empresario. Ahora el salario es más caro y más bajo. El mundo empieza a ceder su libertad, los acuerdos voluntarios no existen. Todo requiere un permiso, todo requiere un favor. Y si te quejas, del otro lado está el cuco. Primero es el nazismo, después es el comunismo, pero siempre hay un cuco del otro lado. No te quejes, sos bastante libre. Entonces, de alguna manera, el liberalismo empieza a ver que la cosa no va, que se reconoce el poder del ciudadano y que vota dirigentes que tienen demasiado poder. Se reconocen las garantías individuales, se reconocen los derechos, pero son relativos, porque el fin justifica los medios y el Estado tiene muchas cosas lindas que hacer y los derechos molestan. Entonces, los liberales de todo el mundo hacen una cumbre en París tratando de unir esfuerzos, de buscar la manera que nos ha pasado, y mediante distintas disidencias se empieza a adoptar este término de nuevo liberalismo, porque lo que se busca es decir, bueno,
El laissez-faire ha fracasado, la idea de libertad empieza a fracasar, necesitamos un nuevo liberalismo que entre como relevo, porque así no va. El estado de bienestar es ineficiente, va al colapso total, el comunismo en algún momento va a caer y no tenemos una sola propuesta liberal para poner a cambio. Tenemos las viejas, pero no se escuchan. Muchos liberales se manifestaron en contra, porque el neoliberalismo va a aceptar la idea de un estado fuerte, pero controlado, pero eficiente, con algunas regulaciones. Lo podemos resumir de alguna manera en lo que fue el consenso de Washington, algunas propuestas, digamos, que uno diría puro sentido común: propiedad privada, equilibrio fiscal, una moneda estable, atracción de inversiones extranjeras, liberar el comercio. No es discutible que eso vaya a tener un beneficio, de hecho lo trajo. Los países que lo siguieron alcanzaron cierta prosperidad. El Estado, si bien gigante y torpe, se vuelve eficiente porque privatiza empresas que estaban dando déficit, acomoda el déficit fiscal de una manera o de otra, ya sea con crédito externo o mediante aumento de impuestos, pero de alguna manera o de otra lo encuentra. El gran problema del neoliberalismo, que ya a mí se lo iba a manifestar, es que no se discutió el tamaño del Estado. Y en segundo lugar, que es un argumento utilitarista, porque el problema del estado de bienestar no es su eficiencia. Entonces, se ganó en eficiencia, pero se perdió el trasfondo ético. Nunca hubo una crítica ética al estado de bienestar, de que eso no existe, que no puede ser, y que es solamente sustentable mediante el asalto al ciudadano productivo. Entonces, de alguna manera, se cede en algunas cosas para tratar de imponer un modelo, que termina triunfando, pero obviamente al no tener un trasfondo ético, en algún momento se iba a pagar eso. Y ahí es donde pasamos de alguna manera, o lo mezclamos con la tercera etapa, porque hay un falso fin de la historia. Se piensa que porque se cae el comunismo, ya Francis Fukuyama va a decir, bueno, ya está, pasamos a un capitalismo abierto, una democracia liberal, el comunismo ya lo ha asumido. Evidentemente, y uno en ese contexto lo puede pensar, el mundo debe haber atendido algo: 100 millones de muertos, 27 países hundidos en la miseria, cárceles en toda Europa del Este. Algo deben haber aprendido. ¿Cómo van a seguir viviendo así? Pero no hubo nunca un fundamento ético, y el estado de bienestar no fue derrotado, simplemente se cayó por su derroche económico. Entonces, dentro de lo que, entre mediados de la década del 90, hay un sociólogo alemán, Heinz Dieterich, que en Alemania nunca le dieron mucho caso, se tuvo que radicar en México y fue asesor de Hugo Chávez hasta 2007. Por eso recalco la importancia que tuvo este señor. Y él fue el que empieza de alguna manera a acuñar este término de el tan maldito socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI lo que viene a hacer es retomar algunos errores del pasado, corregirlos y ayornarse a las demandas actuales de la gente. De alguna manera tiene explicaciones éticas. Dieterich lo que habla ya no es de la eficiencia del libre mercado, lo que se habla es de que hay una desigualdad entre ricos y pobres. Entonces, el capitalismo es eficiente, sí señor, pero acá hay pobres y eso me molesta. ¿No entienden? Y ese es el gran problema de esta parte, es que no se entiende cómo se genera la riqueza. De alguna manera, Dieterich y compañía ven la economía como la sociedad de cazadoras-recolectoras, de alguna manera. Para ponerlo en contexto, la sociedad de cazadoras-recolectoras, una tribu muy antigua que vivía y tenía como subsistía en base a lo que conseguía del suelo. Para ellos la riqueza era lo que consumían algo dado, consumían y cazaban lo que había, y cuando se terminaba se iban a otro lado o se morían de hambre, porque no, la posibilidad de generar más bienes, generar más servicios, generar más comida es magia. No existe el ingenio humano. Entonces, a ver, eso es un momento arcaico y tribal, pero esta misma estupidez entre o sea, si uno mira esta manera de ver el mundo como la riqueza como un stock a repartir y no hay más, el hecho de que yo tenga 2 manzanas quiere decir que no tiene una. No es justo que yo lo tenga. Yo soy, que este es un gran, esto se escucha mucho hoy en día, un acaparador. ¿Qué es lo que decía la señora cuando las autopartistas no querían vender los autos terminados por la estafa inflacionaria que le hacían? Son unos acaparadores, no venden los autos, tienen demasiado, no lo necesitan. Hay un fundamento ético, el reparto es justo porque si vos tenés, él no tiene. Y con ese entendimiento tribal de la economía lograron imponer una ética justa del asalto y del reparto. En eso se origina el socialismo del siglo XXI. Número 1. Número 2, con un aparato tremendo de propaganda. Cuando cae el comunismo, ellos entienden la derrota, asumen rápidamente el contraataque y empiezan a hacer un debate muy fuerte, monopolizando banderas que tienen aceptación general, y en las que nunca creyeron. Derechos humanos, ecología, defensa de la pobreza, defensa de las comunidades homosexuales. Hay tantas banderas como buenas intenciones había. De alguna manera eso transforma, además de generar un monopolio, porque como son mentirosos no pueden competir con un verdadero defensor de derechos humanos, con un verdadero defensor de ecología, tienen que monopolizarlo, echar a todo el mundo, canalizar todo, porque así permite mentir, explotar y acusar. Eso le permite al socialismo del siglo XXI, a la nueva izquierda, de alguna manera, ponerse en el lugar de los bien intencionados del mundo. Ponerte en contra de la izquierda es estar en contra de los derechos humanos, es estar en contra de la ecología, es estar en contra de los pobres y es estar en contra de todo tipo de buena intención.
Además, ser el bueno te permite con toda legitimidad castigar a los malos. ¿Y quiénes son los malos? ¿Los ricos? No, si son ellos. Los oligarcas tampoco son una oligarquía nueva. El malo es el disidente, es el que no acepta el proyecto, se está interponiendo entre la felicidad del pueblo y el dictador manda más. Las instituciones son una porquería porque no hace más que demorar el proceso de felicidad, y los derechos individuales directamente ya ni siquiera son relativos, ahora no existen, son simplemente colectivos. Entonces, vamos a redondear por un poco de tiempo. ¿Qué tiene que proponer el liberalismo frente a este contexto de autoritarismo permanente? El liberalismo del siglo XXI, y ya claro que va a haber otro autoritarismo del siglo XXII y va a tener que haber otro liberalismo, pero al menos por este momento, necesita competir en 3 o 4 puntos clave. En primer lugar, es reformular la idea del Estado. No criticar más la eficiencia, sino su tamaño. El Estado se elige en base a impuestos, castigando riqueza, castigando productividad. Si no defendemos la ganancia como algo absoluto, supremo y ético, lo contrario a ganarse algo es robárselo. Hay que dejar en claro eso, hay que dejar de perseguir la ganancia, porque eso le aumenta el tamaño del Estado por recursos que obtiene castigando a la gente productiva que a pesar de todo logra ganar algo. En segundo lugar, parece que hay que sacar un poco más el liberalismo a la gente, escuchar qué demanda la gente, salir de los círculos intelectuales y acercarnos al ciudadano promedio, que quiere el taxista, que quiere el almacenero, que quiere el ama de casa. Yo creo que podemos fundar un consenso basándonos en 5 cosas claves. Primer punto, justicia. Todos somos iguales ante la ley. El más pobre y el más pequeño de los ciudadanos se siente protegido por el sistema. Segundo lado, seguridad. Además de los derechos comunes, hay un gran avance de la trata de personas y del narcotráfico. Tener propuestas para ese tipo de ideas de liberalismo nos puede acercar a sectores que hoy nos rechazan. Número 3, una economía estable. Un buen salario y una buena economía permiten a las personas tener un ingreso suficiente para independizarse del Estado. No necesitan un leviatán ni un mandamás nuevo. Se pueden autoabastecer solos. Cuarto punto, educación. Es un gran conflicto porque es cierto que no es justo que alguien tenga que pagar por la educación de otro. Pero me parece que los liberales tenemos que entender que es una sociedad de conocimiento, que exporta tecnología. Ya no sirve el trabajo físico repetitivo de la fábrica, porque si no, no iríamos a la universidad, no iríamos al colegio, iríamos al gimnasio a levantar pesas de los 14 años y nos dedicaríamos a trabajar en una fábrica. Hay que exportar tecnología al mundo, dejar de exportar materias primas, no somos recolectores. Y en quinto lugar, me gustaría seguir más porque estos temas dan para mucho, es el tema de la salud. El más fundamental de los derechos es el derecho a la vida. Hay que buscar alguna manera también de que el liberalismo tenga propuestas en cuanto a la salud. Cómo acercar la salud a los que lo menos tienen, cómo acercar la salud y la educación a los que no pueden acceder. Sin entender que no es un servicio, sino que no es un derecho sino un servicio, pero hay que buscar una manera, hay que dar un debate. Generando esto creo que podemos tener consenso. Yo creo que el liberalismo no puede coincidir con brutos y autoritarios. El liberalismo tiene que trabajar en un clima de consenso donde ciertas ideas se pueda partir para negociar. Con brutos y autoritarios no tenemos nada que hablar, no es un punto de vista. En nuestra vida, en nuestra propiedad, en nuestra libertad. Muchas gracias. Bueno, lo que yo voy a hablar ya está presentado por Agustina, que es el tema de la ley de abastecimiento. Bueno, la mayoría de los diputados y senadores votaron en su favor. Tanto Cristina Fernández de Kirchner en su calidad de presidente de la Nación, como Jorge Kapitanich, Axel Kicillof y Julio Alac como ministro del Poder Ejecutivo suscribieron al decreto que la promulgó, 1623/2014. Esto da origen a la ley 26.991, cuyo título original es Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, pero que en la prensa y en la vida diaria nosotros la conocemos como la Nueva Ley de Abastecimiento. ¿Qué sucede con esta ley? Bueno, lo que tenemos que hacer es que desde ya decir que tiene postulados netamente intervencionistas en lo económico, desde lo político, postulados inconstitucionales que entran en pugna directa con nuestra Carta Magna y postulados megalómanos por las facultades y atribuciones que le concede a los funcionarios que van a integrar su autoridad de aplicación. Bien. Lo realmente desastroso de esta ley es que para empezar a describirla no tenemos que preguntarnos qué es lo que puede hacer el gobierno basándose en ella.
Lo que hay que preguntarse es qué no puede hacer el gobierno basándose en ella, porque es espeluznante el margen de actuación que esta ley le concede. Hay una inversión jurídica atroz en esta ley que significa que el ciudadano básicamente no actúa libremente por principio y el actuar del gobierno está limitado, sino que es al revés. Pareciera ser que el gobierno va a actuar libremente y el ciudadano va a tener su actuación limitada por principio. En este apartado sí nos conviene recordar una sabia frase del pensador Edmund Burke, que decía: mientras mayor sea el poder, habrá más peligro de abuso. Y es lo que lamentablemente con este tipo de legislación vamos a ver en el país en el futuro. Por cuestiones de espacio yo solamente he tomado para analizar tres artículos. La verdad que da para extenderse mucho más, pero no podemos por el tiempo. Vamos a analizar el ámbito de aplicación y el objeto de regulación de la ley. Vamos a analizar las potestades atribuidas al gobierno y cuáles son las conductas reguladas y, en su caso, llegado el caso, reprimidas por la autoridad gubernamental. Bien, el artículo 1 habla del ámbito de aplicación y regulación de la ley y dice, en toda su amplitud, yo voy a resumirlo un poco: la presente ley regirá con respecto a la compra, venta, permuta, locación de cosas muebles, obras y servicios, materias primas directas, indirectas, insumos, lo mismo que las prestaciones, cualquiera fuesen su naturaleza, contratos, relaciones jurídicas, destinadas a producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, logística, esparcimiento, cualquier otro bien mueble que satisfaga directa o indirectamente necesidades básicas. Y dije que lo estoy resumiendo. ¿Cuál es el patrón que vemos en todo esto? Es básicamente intervención estatal en la economía. Hay una regulación que, en sus propias palabras, como vemos, incluye todos los procesos económicos y toda etapa de la actividad económica vinculada a bienes, prestaciones y servicios. ¿Qué significa esto? En primer lugar, notamos que no hay lugar para la libertad comercial. Libertad comercial que está garantizada en el artículo 14 de nuestra Constitución, como el derecho de ejercer toda industria lícita y todos los postulados que conocemos. Es decir, hay un reemplazo por la voluntad de los propietarios, por la voluntad de los comerciantes y obviamente también de sus relaciones contractuales con los consumidores, un reemplazo por lo que sea que se le ocurra regular al funcionario de turno que va a integrar esta autoridad de aplicación encargada de llevar adelante la ley. El problema es que el gobierno obviamente no cuenta con toda la información, todos los datos necesarios que se dan en un mercado libre, porque un mercado libre es la suma de todos nosotros tomando decisiones en base a nuestra propia conveniencia, decidiendo qué queremos comprar, qué queremos vender, qué queremos adquirir, qué nos sirve, qué nos sirve menos. Tomamos decisiones, nos basamos en nuestro propio costo de oportunidad. El gobierno, en este sentido, en términos hayekianos, es un gran concentrador de ignorancia, y bajo los postulados de esta ley se arroga la determinación de reemplazar nuestras propias decisiones por las decisiones que va a tomar él. Esta degeneración económica y política va a llevar a otra cosa, no va a llevar a otra cosa que pérdidas y escasez. ¿A qué lleva este intervencionismo? Lo explica muy bien el autor George Reisman, que dice: un vicio capital del intervencionismo es que tiende a crecer. En palabras de Mises, intervención anterior engendra intervención posterior. Por ejemplo, el gobierno impone controles en el precio del alquiler. El resultado es que los inversores privados no quieren construir vivienda porque no les es rentable. En lugar de revocar los controles en el precio del alquiler, el gobierno se embarca en la tarea de construir vivienda de protección oficial y asegura que el libre mercado ha fracasado. Es decir, la intervención gubernamental que hace prepara los cimientos para la siguiente intervención gubernamental y para la siguiente y se va generando un círculo vicioso del cual no hay salida. Y por supuesto después la culpa la tiene el malvado neoliberalismo o el malvado liberalismo. Cuestión que el liberalismo nunca está en el poder, pero siempre tiene la culpa de todo. Ayn Rand
la filósofa objetivista describe este mismo fenómeno en los siguientes términos. Uno de los métodos utilizados por los colectivistas para destruir el capitalismo consiste en establecer controles que atan a una industria de pies y manos, haciéndola incapaz de resolver sus problemas y luego declarar que la libertad ha fracasado y que mayores controles son necesarios. Bien, sí, aquí las personas lamentablemente van a estar atadas de pies y manos. Y este tipo de ley no puede llevar a otra cosa que al fracaso económico. Y cuando digo fracaso me refiero desde el punto de vista de las víctimas, que somos nosotros como productores o como consumidores. Para el kirchnerismo y los que votaron en su favor no va a ser un fracaso, por supuesto va a ser un éxito de taquilla espectacular, porque ellos consiguen aumentar la dosis de poder que tienen, siguen siendo parásitos viviendo en el Estado a costa de nuestro esfuerzo, a costa de nuestra producción. Para ellos va a ser un éxito total, pero un fracaso rotundo para nosotros que la tenemos que sufrir. Como dije, caen compraventas, cualquier relación jurídica que se les antoje que pueda encajar acá, locaciones, básicamente cualquier contrato que pueda ser celebrado entre partes. Esto no se puede llevar a cabo así nomás. Requiere, como dijimos, una constante y progresiva intervención estatal. Y la intervención estatal no se da, como sabemos, de la mejor manera, sino que se van creando nuevas dependencias, nuevas oficinas, nuevos ministerios que cada vez manejan más y más información y manejan más y más nuestros bienes. Roberto Kachanowski, el economista, describe al intervencionismo estatal en base, en términos similares, como un proceso. Se controla un productor. El gobierno se da cuenta que para llevar adelante este cometido no alcanza y requiere controlar que provee materia prima. Va a controlar de la materia prima y así va aumentando controles y para sostenerlo se termina formando un aparato estilo KGB. También quisiera notar que entre las actividades reguladas por la ley está incluido el deporte. No nos olvidemos que parece ser que ahora garantizar el deporte es una necesidad básica para la población, porque si no todos vamos a morir de hambre irremediablemente, lo cual por supuesto es un certificado de aprobación para el fútbol para todos, que sin él realmente parece ser que no podríamos vivir y que necesariamente tenemos que tener una ley que nos abastezca de fútbol para poder vivir en este país. Y bueno, los muertos que juegan es un punto aparte, y lo infumable que son los relatores haciendo propaganda también hacen la experiencia aún más traumática, pero es otra cosa. Vamos a pasar al artículo número 4, que dice quiénes son pasibles de sanciones. Serán pasibles de sanciones que se establecen en siguientes artículos. Dice, inciso A, ¿quiénes? Elevaren artificial o injustificadamente los precios, en forma que no respondan proporcionalmente al aumento de costos o obtuviesen ganancias abusivas. ¿Qué hace básicamente este inciso? Lo que está haciendo es censurar que se eleven precios sin correspondencia con aumento de los costos. Pues bien, todos sabemos que en el contexto en el cual vivimos en este país es una economía inflacionaria donde los costos se elevan permanentemente. Esto también lleva a que los precios aumenten rápidamente. Entonces yo preparé una serie de preguntas acá que me gustaría que algún funcionario iluminado que vaya a integrar esta autoridad pueda explicar. Primero, ¿quién va a ser el funcionario iluminado que va a medir exactamente la proporción entre un aumento y otro? Como para decir, puedo aumentar el precio porque me aumentó el costo. ¿Lo va a medir para todos los productores, en todos los casos y en cada caso, en cada proceso económico? ¿Cómo lo va a hacer? Recurriendo al control total, al espionaje, a allanamientos indiscriminados, a investigaciones permanentes. Tras esto, cuando nos referimos a ganancias abusivas, ¿qué significa que una ganancia sea abusiva? ¿Cuál es el límite? Si se vende en cantidad un producto por mérito de su calidad y se obtiene mucho dinero, ¿de quién abusé? ¿Los derechos de quién violé por ganar plata? ¿Y quién va a ser el iluminado que establezca los parámetros de abuso para determinar a partir de cuándo una ganancia en manos particulares le deja de simpatizar al Estado? Deja de simpatizar que esté en mis propias manos, porque si pasa a sus arcas le va a recontra simpatizar. Acá cito al economista de escuela austríaca Hayek, que dice: ganancia es la señal que nos indica lo que tenemos que hacer de manera de servir a la gente que no conocemos. Parece ser que el gobierno considera abusivo que nosotros mediante nuestras ganancias tengamos señales para reconocer qué tenemos que producir y así servir mejor a la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno
no integra el mercado del gobierno se mueve por otro tipo de señales. ¿Qué es lo que está haciendo el kirchnerista acá? Está olfateando el botín y se quiere lanzar encima como buen saqueador que es. Esas son las señales que maneja él. No le interesa una ley que después dice que es para el bienestar general. Al contrario, está impidiendo el bienestar general, atacando al que produce realmente riqueza para satisfacer el bienestar general. El punto B dice que se van a... es pasible de sanción los que reevaluaran existencia salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación. Esto quiere decir que si yo tengo un bien en mi empresa que lo puedo transformar o crear en el proceso productivo, lo puedo vender, para reevaluarlo y determinar un aumento de precio no lo puedo hacer por motus propios, sino que tengo que pedir permiso a la autoridad de aplicación. Inciso C, pasible de sanción el que acapare, como habíamos dicho, se usa el término acaparamiento, acá lo dijo Germán, materias primas o productos o formas de existencia superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción y demanda. Bueno, parece ser aquí que los funcionarios saben cuál es un plan habitual de producción. Yo digo que este inciso es dignísimo de una planificación estilo Unión Soviética. Ellos saben cuánto tenemos que producir, en qué tiempo, en qué momento, para cuántas personas, al parecer. Y también ellos se atribuyen la potestad de determinar hasta qué punto yo puedo tener y a partir de qué punto ya es acaparar, lo cual es malo. Ellos parece que van a establecer, no sé en base a qué parámetro, la línea divisoria. El inciso C ataca a los que intermedian o crean artificialmente etapas en la distribución. Esto es algo muy corriente que hace cualquier estatista intervencionista izquierdista hoy en día, que es atacar la figura del intermediador, que la asocia con la actividad empresarial, sin saber que el empresario puede acercar partes y mediar para que se firme un contrato, se haga un negocio entre sujetos interesados. Como a ellos no les interesa nuestra voluntad, les interesa solamente la voluntad de ellos, atacan esta figura. El inciso E va a sancionar a los que destruyen mercaderías, bienes o impiden la prestación de servicios o realizan cualquier otro acto que la dificulte. Básicamente este inciso sirve para señalar, de acuerdo a la más completa arbitrariedad, qué actividad el gobierno considera peligrosa en la distribución o en la producción de bienes y con eso censurarlas. El inciso F es particularmente brutal. Dice, se van a sancionar a los que negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación en caso de tener capacidad productiva para responder a esto. Básicamente, ¿qué significa esto? Estamos obligados a trabajar aunque trabajemos a pérdidas. No podemos restringir la producción si no tenemos una causa. Y yo quiero ver la cara que me ponen si yo invoco que la causa por la cual yo estoy restringiendo y disminuyendo mi producción es la política kirchnerista o la política de la mayoría de los legisladores que me está afectando. Hay que ver si eso, ellos mismos que crearon la ley, me lo van a tomar como causa legítima para invocar si yo tengo que disminuir la producción. Después sigue otra serie de incisos que voy a tener que adelantar porque si no, no voy a llegar. Básicamente lo que está haciendo este inciso es sancionar conductas, ya sea por acción o omisión, que no deberían ser bajo ningún punto de vista pasibles de sanción. ¿Por qué? Porque no agreden, no inician la fuerza, no inician la violencia, no violan derechos de nadie. Esto es, en el derecho penal, el equivalente a establecer un delito sin víctima. Yo no agredo, no le hago nada a nadie y lo mismo estoy cometiendo un delito, vaya a saber por qué, si no estoy violando ningún derecho. Para lo único que sirve esto es para responder a las arbitrarias disposiciones de orden público. Es decir, a mí me sancionan no porque estoy violando derechos, sino porque estoy haciendo algo que no le gusta a Axel, o que no le gusta al Coqui, o que no le gusta a ella. ¿Sí? Bien, el artículo 2 habla también de atribuciones, de las atribuciones que va a tener la autoridad de aplicación para llevar adelante esta ley. No voy a poder leer todos los incisos, sino que voy a rápidamente referirme brevemente a 3 de ellos.
El primero se refiere básicamente que va a poder establecer el gobierno niveles máximos y mínimos de precio y determinar para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad. Bien, básicamente un control de precios, que es reiterar una receta que ha probado fracasar en todos los ámbitos donde se ha probado. Hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios, donde vemos que hace 4000 años que fracasa el control de precios, y los cavernícolas estos nos quieren traer como una medida innovadora de socialismo del siglo XXI, de populismo o de lo que sea. Y es garantía de faltantes y góndolas vacías en los supermercados. Controlar los precios significa atentar contra lo que verdaderamente es el sistema de precios. Como lo describe Mises, precios se forman a través de intercambios libres de derecho de propiedad en el mercado, y nos sirve a nosotros como señales para ver dónde vamos a destinar nuestros factores, dónde vamos a producir. Obviamente un sistema de control de precios atenta contra esto y destruye cualquier tipo de señal que podamos tener. Bien, el inciso B hace referencia a la potestad reglamentaria que va a tener la autoridad para, precisamente, valga la redundancia, reglamentar las disposiciones de esta ley. Es decir, que no alcanza ya con las regulaciones ya existentes, sino que hace falta normativa adicional para que nos sigan dominando un poquito más, porque al parecer no alcanza con esto que estamos presenciando ahora. Y el inciso C, que también es una brutalidad, que básicamente dice que la autoridad de aplicación puede disponer la continuidad de la producción o de la industrialización, así como también la fabricación dentro de determinados productos, dentro de niveles o cuota mínima que estableciere la autoridad de aplicación. Esto, en otras palabras, significa básicamente que los estándares de producción no son fijados ya por el dueño de la empresa, sino son fijados por la autoridad de la aplicación, y que yo estoy trabajando bajo amenaza. Porque si no trabajo como ellos quieren y del modo que ellos quieren, según sus propios estándares fijados, para lo que supuestamente es mi empresa, yo soy pasible de las sanciones que describe la ley. Entonces es un trabajo bajo amenaza. Esta ley acá se aplica específicamente como una extorsión. Bien, bajo esta cita, bajo este artículo conviene también esta cita de Sheldon Rickman, que dice: a mayor poder que tiene el gobierno para proveer cosas, mayor poder tiene para dictar los términos. Acá vemos obviamente esta relación proporcional, están dictando absolutamente todos los términos. Bueno, voy a ir concluyendo porque queda un minuto solamente. Esta ley es violatoria de varios artículos constitucionales. Por mencionar brevemente, podemos mencionar el artículo 17, que dice que la propiedad es inviolable, mientras que la ley es una oda a la violación de la propiedad, no es otra cosa. El artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero, quedan solamente reservadas a Dios y están exentas de control de magistrados. Obviamente acá el mercado libre, las relaciones privadas que yo pueda tener como consumidor o como productor, queda totalmente regulada, controlada, intervenida y dirigida. Por lo tanto, parece ser que para el kirchnerismo y todos los que votaron a favor, la letra de este artículo de la Constitución es letra muerta, no es otra cosa. Y el artículo 28, que dice que principios, garantías y derechos reconocidos en anteriores artículos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Como vemos, es una alteración total, no hay otra forma de decirlo, es una alteración total de los derechos reconocidos constitucionalmente. Bueno, para ir, cierro con esto. Es una ley que tiene elementos fascistas y elementos comunistas. Ya dijimos que tiene incisos que son dignos de la Unión Soviética. Tiene un postulado fascista. ¿Qué es lo que hace el fascista? El fascismo, por ejemplo, italiano, no va a declarar en términos directos que va a abolir la propiedad privada, sino que va a dejar un reconocimiento de iure en el derecho de propiedad privada, pero el Estado dispone de ella de facto, es decir, en los hechos, que es básicamente lo que estamos diciendo acá. Nominalmente nosotros seguimos teniendo derecho de propiedad, pero en los hechos los que disponen, ya sabemos, son el Coqui, son Axel, es ella y todos los legisladores que supuestamente nos representan. Así que la ley de Marra es una muestra de este drama cultural profundo que estamos viviendo. ¿Qué significa? Que desconocemos los derechos individuales de las personas y creemos que el gobierno
es nuestro jefe, es el poder político que no se puede desafiar y no que simplemente es un empleado eventual. Por lo tanto, el desafío cultural y político nuestro es revertir este principio y que volvamos a ser libres y a disponer de nuestros propios bienes y que el gobierno vuelva a ser nuestro empleado y no nuestro jefe. Muchas gracias.